Está con nosotros en digital, en virtual, en Remigio Hurtado. Remigio Hurtado es el presidente de la Confederación de Servidores Públicos. Remigio, ¿cómo le va? Le saludamos mi compañera Andrea Orbe y quien habla Fabricio Vela. Buenos días. Buenos días. Buenos días, don Fabricio y Andrea. Gusto saludarles a ustedes en nombre de la Confederación Nacional de Servidores Públicos del Ecuador, CONASEP. Un gusto y gracias por esta invitación y un saludo a los servidores públicos del Ecuador. Gracias a usted, Remigio, por conectarse en este momento a esta conversación. Le hemos invitado porque la semana anterior, a través de usted, un grupo de servidores públicos manifestó su malestar por la decisión del gobierno de entregar una compensación económica a policías y militares, olvidándose del resto del sector público. Profundicemos un poquito en ese malestar, Remigio, por favor. Muchas gracias, don Fabricio. A ver, los servidores públicos del país somos 632,000, dentro de los cuales 415,000 servidores son de la función ejecutiva, y en total del sector público de trabajadores son 50,400. Realmente los sueldos y salarios de los servidores públicos que venimos desde el enero del 2012 son los mismos, no se han modificado, 13 años sin remuneración. Sin embargo, hay escalas salariales como de las Fuerzas Armadas que tienen diferentes remuneraciones a las que cumplen los 415,000 servidores públicos que ganamos desde 527, 553. Y entonces, si ellos ganan, en algunos casos, el doble, entonces no es que estamos en contra. Y encima tienen un bono, sí, yo entiendo que es el peligro, la situación de riesgo que afrontan, pero sí debe haber equidad en el sector. Si 13 años no nos han subido un solo dólar a los servidores públicos de las bases, los que somos de abajo, ¿qué quiere decir esto? Con la inflación acumulada de 13 años, más del 22%, quiere decir que un valor de $527 de enero del 2020, del 2012, ahora representa $412, es decir, casi la mitad de la canasta básica. Y entonces sale un bono por 2 decretos, ¿no es cierto?, que es el 584 a favor de los militares y el 585 a favor de la Policía Nacional por un bono de 507.60, pues felicitamos, correcto, pero ¿y dónde está el resto del sector público? Eso es lo que nos preocupa. ¿Dónde está la situación? En 13 años, ojo, no es que estamos en contra de las Fuerzas Armadas, la policía, pero en 13 años han subido 3 veces el sueldo y los salarios las Fuerzas Armadas y la policía y los otros servidores públicos. No hay equidad, no hay esta situación. Esa es la preocupación. Vuelvo a insistir, entendemos que hay peligro, hay esa situación. Y no es que estamos molestos en esa situación, pero, don Fabricio, voy a decirle honesto, hay que ser honestos. Nosotros los servidores públicos, a nosotros no nos dan uniforme, a nosotros no nos dan alimento, a nosotros no nos dan la situación que es todos los beneficios que decía la ley, y dice la ley, pero no nos dan. Y entonces, ¿dónde está la equidad a las Fuerzas Armadas? Les felicitamos. Tienen la remuneración, tienen los bonos, tienen los uniformes, tienen el rancho, el alimento. Entonces, significa que sí están beneficiados y favorecidos, y entonces, ¿hay privilegios o no en el sector público? Eso es lo que nos preocupa y nos tiene en esta situación. El día de ayer nos volvimos a reunir luego de la marcha del día de la semana anterior, el jueves. Ayer nos volvimos a reunir con autoridades del Ministerio de Economía y se dice que la propuesta del Ministerio de Trabajo, que es el 4% de incremento, ¿qué significa? Subir $25 a los que ganamos 527, 553. Es justo subir en 13 años $26.27 y que es demasiado porque no avanza el presupuesto, y entonces les dijimos, esperemos un rato, vamos a hacer otra propuesta, porque indican que no se podría incrementar, que esto significa mucho en el sector público. Imagínense, $29 o 26 al mes, no hay recursos para el sector público, y entonces, ¿dónde está la equidad en este país del Ecuador? Usted nos ha comentado entonces que nuevamente se han reunido, es decir, ¿cuándo ya hubo estas reuniones? ¿Qué les habían dicho antes? ¿Se había concretado tal vez algún acuerdo? Y por último, ¿cuánto es lo que ustedes van a sugerir que se podría subir a los servidores públicos?
Estimada Andrea, muchas gracias. Nosotros como servidores públicos hicimos un estudio, un análisis del costo de la canasta básica, de la inflación acumulada, que nosotros decimos que es más del 22% acumulada de enero del 2012 ahora, que debería subir eso, pero nos dicen que es demasiado. Y entonces, si es demasiado, para ellos 4% es demasiado, peor el 22%. Entonces, la Confederación va a hacer, ayer nos reunimos en el Ministerio de Economía y Finanzas, sí, en el despacho del Viceministerio de Economía, y entonces vamos a hacer, hasta el próximo viernes de la próxima semana, vamos a hacer la entrega, la Confederación Nacional, una nueva propuesta que pueda significar cuál es la propuesta y a la opinión pública, don Fabricio y Andrea. La propuesta es que se llegue a subir los salarios a los grados que tienen menor remuneración. Esto lo venimos diciendo ya a los gobiernos de turno. Desde el 2012 no hay incremento, imagínense. Les decimos que desde el grado 1 hasta el grado 11, por lo menos debería subirse un 20% o un 18%, y que el resto de grados un poco menos, y ya desde el grado que es el grado de servidor público 9, que es el grado 15, no haya incremento. Porque imagínense, en el año 17, perdón que me salte esto, en el año 2017, la escala de 20 grados, que era desde el 2012, se modifica y se hace de 22 grados. Pero qué sorpresa, solamente incorporan 2 grados más, el 21 y el 22, con remuneraciones de, increíblemente, $3,800 y $4,500. O sea, el resto no valemos. Los que ganan 527, 553, no valen y siguen incrementando. Entonces la propuesta tiene que ser que por favor el gobierno nacional suban a los que menos ganan y a los que tienen una remuneración ya alta, ya es una remuneración alta, no la suban. Esa es la propuesta, una equidad remunerativa en el sector público. Es decir, ustedes quisieran, digamos, con esto de este 20% más o menos, alrededor de que se les suba a 80 a $100 más o menos, ¿verdad? ¿Cuántas personas estarían incluidas en este rango de 1 a 11? Estaríamos alrededor de 193,000 servidores públicos, lo cual ya no sería 415,000 y peor los 630,000. Entonces eso sí significaría un impacto menor al espacio presupuestario y al impacto presupuestario que significaría el alza salarial. Bien, entonces, digamos, ¿cuándo van a presentar ustedes esta propuesta? ¿Se ha dado ya también o se ha coordinado una siguiente reunión? ¿Y cómo creen ustedes que van a recibir esta propuesta del 20% para la subida? Ya, lo que nosotros vamos a entregar es el próximo viernes de la semana que viene al Ministerio de Economía y entregarán al Ministerio de Trabajo para que hagan sus estudios de análisis. Lo que vamos a demostrar es que el impacto no es de mucho, sería menos de la mitad del impacto que sería este momento. Pero si entregamos el próximo viernes, nosotros entenderíamos y entendemos que en ejercicio, en año electoral, el presupuesto prorrogado no se lo puede incrementar en este mismo momento, sino tendría que incrementarse una vez que se posesione el nuevo presidente de la República, tiene que entrar aprobado por la Asamblea Nacional el presupuesto general y ahí sí tiene que constar ese presupuesto que estamos yendo a hacer con el IPAC. Quiere decir esto que estaría vigente para septiembre de este año, pero tiene que haber un compromiso, cualquiera que gane. Y don Fabricio y Andrea les decimos, los servidores públicos no es que estamos apoyando a ninguno y otro, porque el voto es secreto. Y en los servidores públicos unos votan a favor, otros votarán en contra. Aquí lo que estamos trabajando es por los servidores públicos que menos ganan en este país. Y por ejemplo, voy a darles 2 casos. ¿Ustedes creen que con un sueldo de $527 se puede tener a un hijo en una universidad particular? Porque en la pública ya no se puede. Eso, la respuesta, el pueblo lo tiene, no hay cómo. Apenas avanza para, si es que trabajan entre familia, entre 2, se tendría un sueldo de $1,050 para poder pagar alimentación, en el caso que haya doble trabajo y que no hay trabajo. Y entonces con 527 avanzará, no avanza, solamente para alimento y para vivir con los padres de familia unidos, porque no avanza para educación, para salud y otras cosas. Entonces, ese es
el clamor de los servidores públicos. No avanzan los sueldos, que nos ayuden a que sea un poco más equitativo. Remigio, acá tengo un mensaje y le traslado exactamente lo que me dice una de nuestras oyentes. Me dice que ya no existen los SP9, se suprimieron en 2021 a consecuencia de la pandemia. Los últimos SP9 correspondían al área de sumarios administrativos del Ministerio de Trabajo. Actualmente existen únicamente SP7, esos son los servidores con mayor sueldo y este es de $1,600. ¿Es así como me dicen? A ver, hay 3 aclaraciones que hacer. La escala de remuneraciones vigente de 22 grados es de $527 a $4,500. Lo que pasó en el 2017 es que se modificó algunas escalas de los 22 grados, pero no se ha eliminado. Siguen ganando servidores públicos SP8, SP9, SP10, SP11, y que hay un impacto presupuestario, claro que hay. Y existen, que son los técnicos, los especialistas, hay en el SRI, en la Procuraduría General del Estado, hay en los juzgados, hay en diferentes entidades. Lo que sí es cierto es que no en todas las instituciones de la función ejecutiva existen los SP9, los SP10, pero sí existen en todo el sector público. Por ejemplo, se puede decir que en el Ministerio de Educación, que en el Ministerio de Salud no existen. No, sí existen, porque los especialistas que son los profesionales en medicina, ellos son SP13, y entonces sí existen la remuneración. Ellos son 18 y 19 que ganan 2.400 y 2.600. No han desaparecido y están trabajando. Esa es la verdad. Remigio, por acá también nos están escribiendo y nos dice Tania Jerez, por ejemplo, dice, hay que considerar que ahora hacemos el trabajo de 2 y 3 servidores jubilados y es justo lo que se pide. María Marcaya también es casi el mismo mensaje, digamos, dice, tantos años con la misma remuneración y muchos cumpliendo 2 y 3 funciones. ¿Qué decir sobre aquello, Remigio? Sí, Andrea, un saludo a las compañeras tanto de Napo como de Tungurahua, que son dirigentes. Es verdad. Miren, han renunciado compañeras y compañeros en el sector público ecuatoriano y desde el 2012 no se llenan las vacantes. Y al no llenarse las vacantes, los compañeros tienen que trabajar de 8 de la mañana a 10 de la mañana, tienen que trabajar sábados, domingos y feriados. Parecería que deberían pagarse horas extras, pero no es cierto, no se paga. Entonces los compañeros y compañeras están trabajando en lugar de 2 compañeros, en lugar de 3 compañeros, y entonces eso también es una situación de acoso laboral. Por eso le estamos pidiendo al Ministerio de Economía que active todas las vacantes del sector público que están presentando y que no active el Ministerio de Economía porque dice que no son necesarias. La aclaración sería, ¿es necesario llenar las vacantes de renuncias y jubilaciones? Claro que sí, la población en el 2012 no era la población de ahora somos más de 18 millones, antes éramos 15.500.000. Al incrementar la población, incrementa el servicio público porque hay más ciudadanos a quien servir. Y entonces esa es la contradicción a veces de la gente de gobierno o de la opinión pública. Quieren que sean menos servidores públicos, pero la población incrementó más de 3,5 millones. Y entonces, esa es la contradicción, vuelvo a decir. Si somos más ciudadanos, es más servidores públicos, más gestión. Y entonces no se puede seguir brindando y trabajando por 2 o por 3 y quitando la situación de la familia. No se puede estar en familia sábados y domingos porque se tiene que llevar uno trabajo o si no serán sancionados. Esta es una situación que también le estamos dando a conocer a Finanzas y nos ofrecen que van a activar las vacantes para que sean llamadas a concurso de mérito de oposición. Remigio, acá, digamos, en interacción que tenemos por acá, me escriben, me dicen los servidores públicos de la presidencia del Código de Trabajo ganamos $557 desde hace 13 años y trabajamos entre 12 y 14 horas diarias. También pedimos un alza salarial de acuerdo a la situación económica que vive el país. ¿Qué decir sobre este mensaje, Remigio? Totalmente de acuerdo, Fabricio. La verdad es que imagínense, en la propia presidencia de la República, vicepresidencia, educación, salud, registro civil, y en todas las instituciones, aduanas, gobernación, todas tienen las remuneraciones que estamos diciendo.
527, 553, 585. No son las remuneraciones pues de $3,000, $4,000 que ganan en la misma escala algunos servidores públicos. Y ese es el malestar, la preocupación. Ojo, no es envidia, pero es la preocupación que a los bajos salarios, imagínense en la presidencia de la República, es verdad, trabajan 10, 12, 14 horas y tienen una remuneración de 553, 585. Quítele la devaluación acumulada del 22%, el impacto, es decir, perdieron el poder adquisitivo de la moneda el 22%, entonces quiere decir que perdieron $120. Y nosotros tenemos que hacer, comprarnos los uniformes, comprar la alimentación, pagar el transporte. Y entonces, ¿avanza o no avanza? ¿Cuánto nos queda, Fabricio? La verdad es, don Fabricio, que sí le pedimos al gobierno nacional que nos ayude, porque ya no avanza realmente las remuneraciones para poder sobrevivir en el Ecuador. Pero le pregunto a usted, dentro de las proyecciones, ¿habrá recursos para poder cumplir con esta exigencia, con esta aspiración? En el nuevo presupuesto general del Estado, ¿se podrá incorporar este financiamiento de esta aspiración que tienen ustedes? A ver, nosotros que entendemos un poco del proceso de presupuesto general del Estado, se entendería que sí. Hay un criterio de algunos presidentes a nivel latinoamericano, a nivel del norte, de Europa, que cuando no se roba, avanza. Eso es lo que se dice. Y entonces, si se hace una buena distribución de los ingresos y egresos, se incrementó del 12 al 15% por la seguridad. Ojo, se incrementó también algunos impuestos, ha crecido el valor de los impuestos en relación del 2015 por IVA al 2024. Si tenemos en el 2025, ¿se incrementará también para el 2026? Sí, yo creo que sí. Y es por eso que hasta el próximo viernes vamos a presentar un sostenimiento y una optimización también en el sector público para que digamos que la propuesta que vamos a hacer sí pueda ser realizado dentro del presupuesto general del Estado. Acá también me dicen, por acá, porque tenemos alguna interacción, me dicen, existen también expertos especialistas con sueldos superiores a los SP7, me dicen acá. Va de la mano con lo que usted decía, Remigio. Correcto, don Fabricio, exacto. La pregunta es, y voy a hacerlo muy honesto, hay, aparte de este grado, ¿no es cierto?, de esta escala de 22 grados, existe el nivel jerárquico superior. Y entonces uno dice, por ser especialista, es porque es el que firma, y el analista es el que hace el trabajo, y el asistente es el que hace todo el estudio, y entonces, todo el estudio es el que hace el asistente analista 1, el que hace la revisión es el analista 2, y el que hace la firma del estudio, supuestamente técnicos, especialistas, son los que firman. Esa es la situación diferente en el país. Unos hacen el estudio técnico, otros hacen la revisión y otros hacen la firma. Así son los informes en el sector público. Y entonces, por hacer el estudio técnico y todo el estudio grande, son de 733, de 675. Los que hacen la revisión ya ganan 1.760, 2.034, y los que hacen la firma ganan 2.400, 2.600. Esa es la incongruencia en el sector. Claro, pero también yo por eso le hacía la pregunta anteriormente. La preocupación es la parte presupuestaria, porque se supone que no hay recursos, cómo financiar justamente ese aumento que usted está planteando. Y por otra parte, acá otro mensaje que recibo, me plantean el hecho de que hace rato no se abren concursos para generar nombramientos definitivos en el sector público, Remigio. Totalmente de acuerdo, don Fabricio. Mire, por eso es que nosotros decimos que las vacantes existentes de todos los procesos, tanto de renuncias como de jubilaciones, más de 41,000 vacantes que deberían estar activadas y llenadas en el sector público ecuatoriano, no se han llenado, no se llaman a concurso de méritos de oposición. Y ojo, es aquí también contradictorio. Hay compañeros de nombramiento provisional que tienen nombramiento provisional 12, 15, 16 años, 25 años fue en el SECAR. ¿Por qué no se llaman a concurso de merecimiento de oposición? ¿Por el desconocimiento o porque no hay interés en dar estabilidad a los compañeros servidores públicos del Ecuador?
Voy a decir, por ejemplo, un caso. Tenía que haberse llamado a concurso bajo la 11ª de la ley y no se ha llamado en ningún ministerio. ¿Por qué? Por la ineficacia y ineptitud de las UAT de todas las instituciones del sector público en la función ejecutiva. ¿Por qué no se llaman a concurso? Porque no les da la gana. ¿Por qué no se activan las partidas? Decisión política. Si hay más ecuatorianos, debe haber más vacantes. Y ojo, no estoy pidiendo que se creen vacantes, estoy diciendo que se activen las vacantes que existen en el Ecuador y que llamen a concurso de merecimiento y oposición. Y ojo, ¿qué tan importante sería que activando las vacantes den al pueblo ecuatoriano empleo que tanto necesita el Ecuador? Remigio, gracias por el tiempo y por la gentileza. Veamos qué pasa con este tema. Muy gentil. Muchas gracias, Remigio. Muchísimas gracias. Un saludo a todo el país. Gracias a Remigio Hurtado de la Confederación de Servidores Públicos que ha estado conectado con nosotros con este tema, ¿no? Acá un par de mensajes adicionales. Un oyente me dice, no siempre es como ha descrito nuestro invitado, un asistente y no por ser peyorativos, tal vez no alcanza a hacer estudios técnicos, el perfil precisamente no da, aportan en las construcciones por supuesto, de lo contrario no tiene sentido que se contrate a personas que tenemos experiencia y capacidades para llegar a niveles jerárquicos superior. A un asistente no se le puede hacer responsable de la construcción de un estudio técnico, una consultoría, una planificación estratégica. Por acá también tenía un mensaje, ¿no? Es entendible la aspiración de mantener el trabajo, pero no puede ser a costa de los escasos recursos del Estado. El exceso de trabajo puede ser resuelto con tecnología e inteligencia artificial, no con más empleados públicos. Este tema creo que da para mucho debate y ojalá que sea un debate profundo y un debate serio.